Hola, ¿qué tal Latinoamérica? Países latinoamericanos De América Latina. De patriotismo latinoamericano. En Latinoamérica. Son de Latinoamérica. Países de América Latina. Latinoamérica. En su gira por Latinoamérica. Más pobladas de Latinoamérica. España, finales del siglo XVIII. Con territorios que se extendían desde las Filipinas hasta la Tierra del Fuego, dominando los océanos y controlando las rutas comerciales del mundo. Durante más de 3 siglos, la monarquía hispánica había construido un vasto sistema de virreinatos y provincias ultramarinas, donde el mestizaje, la evangelización y el desarrollo urbano fueron la norma. Un imperio basado en la integración, donde indígenas, criollos y peninsulares compartían ciudadanía bajo la misma corona. Ni esclavistas, ni segregacionistas, ni meros colonizadores. España había tejido un sistema donde la fe, el idioma y la lealtad al rey eran el pilar de una civilización unida. Pero este orden no gustaba a sus enemigos. Desde el siglo XVI, Francia e Inglaterra habían intentado debilitar a España. Inglaterra lo hizo con piratería y agresiones en el Caribe, mientras que Francia, con sus ambiciones expansionistas en Europa y América, veía en la fragmentación del Imperio español su mejor oportunidad. Ambos sabían que derrotar a España militarmente era casi imposible, así que optaron por una guerra más insidiosa. Una guerra de desgaste, infiltración y manipulación. España no gobernaba sus territorios como colonias, sino como provincias y reinos integrados en un sistema político-administrativo bien estructurado. Desde el Consejo de Indias, que supervisaba el gobierno en América, hasta las audiencias, que funcionaban como tribunales y órganos administrativos, la monarquía hispánica había desarrollado un modelo de gobierno descentralizado que permitía una administración eficiente. Las leyes de Indias, promulgadas desde el siglo XVI, establecían un marco jurídico que protegía a indígenas y criollos, prohibiendo abusos y garantizando derechos. Fue el primer cuerpo legal en la historia en reconocer la humanidad de los indígenas, otorgándoles la categoría de súbditos libres. El Imperio español no se limitaba a extraer recursos, sino que creaba ciudades y sociedades estructuradas. El trazado de cuadrícula de sus ciudades, aún visible en muchas capitales hispanoamericanas, fue un reflejo de un plan de urbanización que buscaba orden, integración y desarrollo económico. Mientras Londres y París eran centros de insalubridad en el siglo XVIII, ciudades como Ciudad de México y Lima eran consideradas las más sofisticadas del mundo. En cuanto al comercio, el Imperio español había diseñado un sistema económico global, con rutas comerciales que conectaban Europa, América y Asia. Gracias a la carrera de Indias y el sistema de flotas y galeones, las riquezas fluían de manera regulada, asegurando estabilidad y crecimiento en las ciudades del Nuevo Mundo. La plata de Potosí y Zacatecas, la producción agrícola de los virreinatos y el comercio con Filipinas y China a través del galeón de Manila convirtieron a la hispanidad en el motor de la economía global. Para 1790, Lima y Ciudad de México rivalizaban en riqueza con cualquier ciudad europea. Además, Buenos Aires se consolidaba como un puerto clave del Atlántico. El comercio no solo enriquecía a España, sino que beneficiaba directamente a los virreinatos. Mientras los imperios británico y holandés explotaban sus colonias con un modelo de segregación racial y económica, España permitía la movilidad social y la participación de criollos e indígenas en la economía imperial. Pero esta prosperidad también atrajo la codicia de sus enemigos. Inglaterra, incapaz de derrotar a España en los campos de batalla, cambió de estrategia: romper el imperio desde dentro. Mientras España luchaba contra la invasión francesa, sus enemigos aprovecharon el momento para atacar desde otra dirección: la fragmentación interna de la hispanidad. En los virreinatos de América había una población leal a la corona, pero también una élite criolla que veía la oportunidad de tomar el poder para sí misma. No eran indígenas supuestamente oprimidos levantándose contra el yugo español, como la propaganda posterior intentó vender. Eran hispanos contra hispanos, españoles nacidos en América enfrentándose a españoles peninsulares. Una guerra civil con el sello de las grandes potencias europeas.
Inglaterra había intentado durante siglos penetrar los territorios españoles en América. Desde la piratería de Francis Drake en el Caribe hasta el fallido intento de invasión de Buenos Aires en 1806 y 1807, los británicos sabían que los virreinatos era demasiado fuerte para vencerla con las armas. Hasta 1808, los virreinatos no tenían grandes movimientos independentistas. Las ciudades más ricas del mundo en ese momento eran hispanoamericanas. Pero cuando los criollos vieron la oportunidad de tomar el poder, utilizaron la excusa de la libertad para apoderarse de las estructuras del Estado. ¿Libertad para quién? No para los indígenas, que bajo la monarquía hispánica tenían sus propios jueces, leyes y tierras protegidas, pero que tras la independencia vieron cómo sus derechos fueron eliminados por las nuevas repúblicas. No para los mestizos, que perdieron las posibilidades de ascenso social que antes les permitían las instituciones imperiales. No para los pueblos en su conjunto, que pasaron de formar parte de un sistema organizado con una economía fuerte a una serie de estados débiles. ¿El resultado? Inglaterra y Francia lograron lo que no pudieron con las armas: desmantelar la economía hispana y convertirla en dependiente del capital europeo. Los nuevos gobiernos criollos no trajeron prosperidad, sino corrupción, caudillismo y guerras internas sin fin. Pero la ofensiva de Francia no terminó ahí. Si no podían gobernar América con soldados, lo harían con la cultura y la propaganda. Y así nació el mayor daño a la hispanidad: la invención del término latino. Este término fue mencionado por Michel Chevalier en 1836 para justificar la presencia de Francia en América como una potencia latina, confirmándose en 1856 por Napoleón III, cuando promovió la idea de América Latina para legitimar la intervención francesa en México. Hasta entonces, los ciudadanos que habían formado parte de la monarquía hispánica se identificaban como hispanos. La idea de que eran parte de algo latino fue un movimiento político e ideológico de los franceses para justificar su intervención en el continente. En 1861, Napoleón III ordenó la intervención militar en México con la excusa de recuperar deudas pendientes. En un principio España se unió a Francia, pero cuando el general francés Charles de Lorences rompió lo acordado de la Convención de Londres, España se dio cuenta de que Napoleón III tenía en mente otros planes más imperialistas. Para ello, impuso a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México, tratando de implantar un sistema monárquico europeo en un país cuya identidad había sido forjada dentro de la tradición hispánica y que ahora caminaba independiente. Pero Napoleón III también quería controlar la narrativa. Fue en este período cuando intelectuales franceses y sus aliados en las élites criollas comenzaron a popularizar el término América Latina, presentándolo como un concepto cultural que englobaba a los pueblos de habla española, portuguesa y francesa en el continente. La trampa era clara: si América era latina, entonces no era hispánica. Si los nuevos países aceptaban esta etiqueta, estarían aceptando que su identidad no estaba vinculada a España, sino a una vaga herencia europea latina en la que Francia podía reclamar un lugar de influencia. Los nuevos gobiernos criollos que habían recibido apoyo británico y francés aceptaron la etiqueta sin cuestionarla. Les convenía desvincularse de España, a la que culpaban de todos sus males. El resultado fue desastroso. Al aceptar la etiqueta latina, Hispanoamérica se convirtió en un bloque sin raíces claras y abierto a la manipulación extranjera. Pero aquí es donde viene la gran pregunta. Si América habla español y portugués, ¿por qué no podemos llamarla Latinoamérica? Pues porque el idioma no define una civilización. Si aceptáramos que una nación es latina solo porque su lengua proviene del latín, entonces, ¿por qué nadie llama latinos a los italianos, franceses del Quebec o a los rumanos? Todos ellos hablan lenguas romances, pero nadie usa esa etiqueta para ellos. El argumento lingüístico no se sostiene, y aún menos en Hispanoamérica, donde siguen existiendo cientos de lenguas indígenas. ¿Dónde queda la identidad de los pueblos que hablan quechua, náhuatl, mapudungún o guaraní? Bajo la monarquía hispánica, muchas de estas lenguas fueron protegidas,
enseñadas en las misiones y hasta utilizadas en documentos oficiales. De hecho, el quechua fue lengua oficial en el Virreinato del Perú. Pero después de la independencia, los nuevos gobiernos criollos las marginaron y las declararon ilegales en muchos casos. ¿Pero por qué seguimos diciendo Latinoamérica? Porque la guerra cultural nunca terminó. A día de hoy, en los libros de historia, en las universidades y en los medios de comunicación, se sigue repitiendo de que América es latina y no hispánica. Pero esto no tiene por qué seguir así. Es hora de recuperar la hispanidad, de reconocer que los territorios que formaron parte de la monarquía hispánica no fueron colonias, sino virreinatos y provincias, tan parte de España como Sevilla o Valladolid, y que el término latino no es más que una etiqueta impuesta para borrar nuestra identidad. España no fue derrotada en el campo de batalla, sino traicionada por sus propias élites y saboteada por sus enemigos. Lo latino intentó fragmentarnos, pero la hispanidad nunca murió. Solo espera a que sus hijos la reconozcan de nuevo. Porque la hispanidad es una hermandad que se fortalece en la unión de sus naciones libres y soberanas. Y ahora te pregunto a ti, ¿por qué sigues llamándote con un término inventado por un emperador francés que quería invadir América? Espero que te haya gustado el video, y si quieres apoyar a este canal, hazte miembro exclusivo donde con una pequeña aportación mensual harás que pueda continuar creando videos. Vuestro amigo siempre de Historia Hispana.